nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese versículo. Cuando habían pasado, conmigo todos, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego. Exactamente. Otra vez, última. ¿Cuándo qué? Ok, tenemos en la Biblia entonces la expresión especial de pide lo que quieres, y tenemos enseguida la respuesta del protagonista. Es 2 puntos. Lea la última parte conmigo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una vez más. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aquí empieza una pregunta del millón. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta repetir en la comida? Solamente yo. Hay algunos, no, yo conozco algunos que, hay algunos que les conozco el estómago, pero también le conozco la barriga, ¿sí? Esa barriguita no se cultiva así como que... Estoy convencido que hay algunos que comen un poquito y luego, si no les sirven, van ¿a dónde? A la cocina. ¿Cuántos siempre les gusta una segunda o la repetición? Porque dicen que la repetición de la comida es la más rica, ¿cierto? La más sabrosa. ¿A cuánto les gusta? Ay, yo sé que también. Y hay algunos que dicen: no, yo no repito, pastor, a mí con lo que me dan ya es suficiente. Pero esa barriga no se cultiva de la noche a la mañana. Y eso es algo que es muy bonito que uno pueda recordar, porque generalmente ese punto de repetir la comida, a las amas de casa le dice que ¿qué? ¿Qué le dice a la ama de casa si le repiten comida? Como por ejemplo mi suegra. Ay, bendito Dios, cuando voy a comer donde mi suegra tengo que llevar el estómago listo, ¿sí? Porque el caso de mi suegra es que si quedé satisfecho, viene y se acerca, y a veces casi ni pregunta, que no viene con la ponchera, como dicen acá, y dice: ¿quiere más? Pero ya está lista, ¿para qué? Para echar. Y siempre es así. Entonces me toca estar preparado para decirle: sí, señora. Sí, otro poquito. Pero los poquitos de la suegra, a las suegras que yo tengo la bendición de una suegra que me quiere mucho. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Sí, otros se echaron a reír, mire. ¿Cuántos se sienten amados por su suegra? Los que no, vamos a orar por ellos. Porque no sienten el amor de la suegra. Todas las suegras son amorosas. ¿Sí? Amén. Entonces no vamos a hablar de suegra porque nos distrae el tema. Pero eso sí, pero además de la suegra están las madres de ayer. Mi madre cree que yo estoy flaco, ¿sí? No entiende que yo estoy a dieta. Entonces mi madre siempre me quiere empujar todo lo que haya. Todo lo que haya, hasta lo que quedó hace una semana en la comida. Inclusive yo tengo un sobrino que come más que la plata del ¿qué? 20. Y una vez el sobrino llegó con hambre, entonces mi mamá le sirvió la comida y el chico quedó con hambre. Entonces mi mamá dice: ¿quiere algo más? Sí. Y yo no sé cómo hizo mamá, pero rebuscó comida de todas partes. Y le sirvió un plato grande de frijol, de lenteja, de espagueti, yo no sé, hace como 8 días. Al día siguiente el muchacho estaba en urgencias. Menos mal que no me escuchó. Pero esas son las mamás, las suegras. ¿Quién es la persona que más le repite a usted o le da la mejor comida? Mi esposo, claro. Yo preparo unos platos exquisitos para mi esposa. Casi nunca. Ayer llegué y ya estaba el desayuno todavía ahí. Mentiras. Pero a lo que voy es a eso. Cuando algo le gusta a uno siempre repite. Lo bueno se repite.
Y la enseñanza de hoy va a eso. Una sola no es suficiente. Cuando a usted le dan algo muy delicioso y muy bueno, si le llegó a donde era el gusto especial, usted va a decir conmigo, una sola no es suficiente. Y bueno, esta frase es una frase célebre de los que toman, lamentablemente. Algunos dicen, una sola no es suficiente, y es cierto. El que va a tomar, le dice, Luisca, vamos a tomarnos. Vamos a tomar. Dice, no, yo no tomo. Dice, tómese qué. Una. Tómese una. Porque el que le invita a tomar está convencido que con qué. Con una que usted se tome, lo amarré. Y así es en todos los casos. Esa es la introducción. Esa es una frase célebre. Y entrando desde el principio, para los que no saben, las enseñanzas y los temas del mes ya están definidos, los del año también. Y entrando a esta expresión, claro que la invitación va a que nosotros lleguemos a la conclusión que en la vida cristiana y en relación con Dios, ¿sí?, no hay estado suficiente. Ojo con esto. Todos los estados deben ser, ¿qué? Insuficientes. ¿Cómo así? Que yo debo creer que la experiencia que tuve hoy hasta ahí no llegó, sino que yo debo creer que debe haber una experiencia completamente, ¿qué? Nueva. La expresión bíblica más grande y emocionante con esta es lo que dice Jeremías en Lamentaciones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu misericordia, oh Dios. Entonces esta frase nos está diciendo que cuando nosotros vamos a la iglesia, una sola vez que vayamos, ¿qué? No es suficiente. Cuando nosotros oramos una vez al día, eso está diciendo que una sola vez no es suficiente. Cuando usted lee la Biblia una vez a la semana, eso le está diciendo que, ¿qué? Que una sola vez leerla no es suficiente. O sea, le estoy tratando de demostrar que en la Biblia, en la vida cristiana, no debe haber cosa suficiente, porque tenemos un Dios infinito e ilimitado. Me parece que se van a emocionar. Tenemos un Dios infinito que quiere hacernos entender que grandes son sus maravillas y que cada vez hay más experiencia para nosotros. Y en la vida del personaje que nos acompaña es evidente. Necesitamos llegar a la experiencia de una doble porción de su Espíritu Santo. Otra vez, necesitamos llegar más que a la experiencia, a la vivencia de una doble porción de tu Espíritu Santo. Con la porción que tenemos, ¿qué? No es suficiente. Sí, porque si con la porción que tenemos, nosotros todavía pecamos, tenemos malos pensamientos, nos irritamos, decimos malas palabras, nos metemos en deuda, maldecimos a los hijos y a los familiares, vivimos tristes, deprimidos, entonces quiere decir que según estas experiencias, ¿qué? Una sola experiencia con el Espíritu Santo no es suficiente. Necesitamos cada día, ¿qué? Una doble porción del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo aún, cada vez que termina una experiencia con el Espíritu Santo, al ratico me doy cuenta que sigo siendo humano. Hay algunos que a veces tienen una experiencia espiritual y se sienten que están como que... Así salió el hermano el otro día, me dijo un hermano, ay pastor, el alabanza estuvo lindo, yo sentía que estaba volando. Y aterrice porque una sola no es suficiente. Y yo estoy convencido que el Señor nos ministró hoy a través del Espíritu Santo en la alabanza. Amén. Pero ya la alabanza pasó. Hay una canción vieja, y no la tengo aquí, ¿sí? Y la voy a incluir para pasar a los puntos, que dice: ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo,
sopla en mí. Porque las experiencias no son suficientes. Entonces, pero muchos de nosotros nos gusta vivir del pasado. Yo recuerdo cuando yo evangelizaba. Yo recuerdo cuando yo hablaba en lenguas. Quiero decirle, y creo que en algún momento alguien nos tuvo que haber dicho, mire, qué bonita la experiencia que tenga ahora, qué bueno que venga a la iglesia, pero recuerde que una sola no es suficiente. Y ahí tenemos a un hombre que lo entendió. Se llama Eliseo, el profeta. Resulta que se cayó. Eliseo era un profeta que fue llamado por el Señor en medio de una crisis espiritual, ¿sí?, de su pueblo. Para que algunos entendamos la crisis espiritual del pueblo en ese tiempo, Israel, era que había un rey llamado Acab que dedicó al pueblo a la idolatría, ¿sí? Y durante ese tiempo había un profeta llamado Elías, y Elías fue perseguido por Acab. Y la única situación, para que ustedes lo entiendan, en Primera de Reyes, capítulo 19, de Elías, lo voy a resumir, para que entiendan dónde ocurre este aspecto de la doble porción. Fue retar al rey Acab con todos los profetas a que con su dios, llamado Baal, lograran ofrecer un sacrificio. Y creo que todos hemos leído el pasaje en donde empezaron a ofrecer sacrificio. Elías le dijo, hagan que su Dios prenda estos becerros. Colocaron un poco de becerros y empezaron a adorar y darle vueltas a Baal, y gritaban haciendo cultos para que Baal les prendiera el fuego. Finalmente Baal no les prendió el fuego. Como era una especie de competencia, dice Elías, ahora me toca a mí. Y Elías oró, no sé si se acuerdan esa historia, y en el momento que Elías oró, dijo, Señor, abre los cielos y que descienda fuego. Y Elías hizo descender, ¿qué? Fuego del cielo sobre los becerros que estaban ahí, ¿sí? De ahí en adelante, el pueblo, los profetas, todos se dieron cuenta que Dios era el único verdadero, el Dios de Elías. Sin embargo, conclusión, esa experiencia no fue suficiente. Muy bien, gracias, porque están en la enseñanza. Lo cual quiere decir que a pesar de que Dios mostró el poder a través de Elías y le mostró el poder al pueblo, demostrando que él era más grande que todos los ídolos de la tierra, esa experiencia no fue suficiente. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿cuántas experiencias ha tenido Dios contigo? Pregúnteselo. ¿Cuántas veces te ha mostrado Dios su poder, su mano? ¿Cuántas veces ha visto la gloria de Dios? Pregúntele. Ahora pregúntele, la pregunta del millón. ¿Eso ha sido suficiente? Dígale. Para aumentar tu fe. ¿Eso ha sido suficiente para que avives el fuego del don? ¿Ya escuchó la respuesta? ¿Qué le dijo? Que no. Y allí en Segunda de Reyes dice que habían pasado días y el profeta Eliseo cogió y siguió a su maestro Elías, y estando allí ocurrió algo, ¿sí? Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que me fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Y aquí empieza lo que se requiere para no quedarnos con la suficiencia, sino que buscar la doble porción del Señor. Se requiere en primer lugar saber a quién seguir y qué aprenderle a esa persona. Y aquí estamos observando
que desde el momento en que Elías oró y hizo descender fuego del cielo, hasta este momento, Eliseo había tomado una decisión, la decisión de seguir al Señor, pero la decisión de escoger un mentor, la decisión de escoger un inspirador, alguien que le marcara el derrotero. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿cuál es tu mentor? ¿Quién es el que te inspira? ¿Cuál es tu cobertura? Vamos a utilizar este término hoy. ¿Cuál es tu cobertura? ¿Quién te inspira? ¿Quién te marca el paso? Y dice la siguiente expresión, porque quien te marca el paso es quien te proyecta. ¿Sí escuchó eso? Quien te marca el paso es quien te proyecta. Si la persona te marca 10 pasos, usted se va a proyectar 10 pasos. Si la persona te marcó fuego del cielo, entonces usted va a querer hacer descender ¿qué? Fuego del cielo, no puede hacer menos. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros, los pastores, tenemos una gran responsabilidad en nosotros. Y ese primer punto es determinante para llevar a la persona a la iglesia, y para que usted entienda que no es suficiente, usted requiere saber a quién seguir y qué aprender. Y cuando se está sirviendo y si tiene la actitud correcta, usted está abierto a aprender de la persona a la que sirve. De ahí la importancia de saber con quién se relaciona uno y a quién le sirve. Estar cerca de personas que conocen más que uno del Señor. Y hay personas que están a su alrededor y a veces usted no se está dando cuenta que esas personas le están marcando el derrotero. ¿Por qué las personas toman en conjunto? Dirá alguno de ustedes, no, yo tomo solo. Porque siempre hay alguien que le pone ¿qué? El paso. Siempre hay alguien que convoca, ¿no se han dado cuenta? Hay uno en la empresa, hay uno en la oficina, hay uno en el barrio, o hay uno en la familia que es el que organiza las fiestas. ¿Cierto? ¿Quién es? Y esa persona realmente nos está inspirando. Usted dirá, no, yo voy para no hacerle el feo, pero realmente de alguna manera nos inspiró. Yo le pregunté a Ian hoy, no me ha dicho, ¿quién los inspiró a vestirse de negro? ¿No habían caído en cuenta en eso? Enseguida, alguien les marcó el derrotero. Está toda la familia. ¿Familia qué? Aquí hay como 4 apellidos. Sáenz, Hernández, Navarro, Sandón. ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido, Johncito? Belén. Vélez. Levanten la mano todas las familias que mandan. Levanten la mano, ustedes la mano. Ahora colóquense de pie. Bajen el frío que están. Mírenlos. Vinieron de negro. Un aplauso al Señor por la vida de ellos. Vea, le voy a decir una cosa. Ustedes son el primer punto mío. El primer punto de la predicación. ¿Quién los inspiró? ¿Quién les marcó el derrotero? Un aplauso al Señor por la vida de Neidy. Gracias, pueden sentarse. Es increíble. La oveja blanca vestida de negro. El primer punto se aplicó, ya lo tengo, ya la tienen clarito, ¿cierto? Cuando usted quiere llevar, estoy convencido que lo que ella está tratando de decirles, quiero que vayan ¿qué? A una experiencia ¿qué? Más grande. Ese es tu propósito. Que crezcan. El propósito tuyo es que tu familia llegue a tener una doble porción del Espíritu Santo. El propósito de usted con su esposa es que llegue a tener ¿qué? Una doble porción con el Espíritu Santo. Y así debe ser. El propósito de mi esposa conmigo es que yo tenga una doble porción del Espíritu Santo. El propósito de César con su familia es que tenga una doble porción con el Espíritu Santo. Que una experiencia no sea suficiente. La experiencia que tuvo Yerli y que Dios le permitió tener es porque Dios quiere que a través de Hilda toda la familia tenga una doble porción del Espíritu Santo. Dios no nos ha llamado a quedarnos quietos. Y ahí podría citar lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Cómo empieza Romanos capítulo 12, versículo? Creo que todos nos lo sabemos de alguna manera, rápido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
12. Romanos 12. Primer punto, una sola no es suficiente. Pero usted tiene que definir, saber a quién seguir y qué aprender. Claro, porque estoy seguro que Neidis tiene defectos. Luis Carlos dice, no, yo no tengo ningún defecto. Yo soy Solano. ¿Qué apellido es que usted? Lozano. Eso. ¿Quién no tiene defectos aquí? ¿Quién tiene defectos aquí? ¿Quién comete errores aquí? ¿Quién tiene debilidades aquí? ¿Quién quiere que lo sigan aquí? Ahí sí van 3, ¿no? ¿Quién quiere que lo sigan aquí? Oiga, estoy esperando que todos levanten la mano. ¿Quién quiere que lo sigan aquí? ¿Quién quiere ser un referente de otros? Amén. Usted ha sido llamado para ser ¿qué? Cabeza y no cola, para ser un referente. Y esto es lo que Dios quería enseñarle a Eliseo. Pero a través de eso Eliseo lo entendió. Eliseo sabía a quién seguir y qué aprender. Y esto nos implica varias cosas. Esto implica que debemos escribir nuestra propia historia. Amén. O sea, Neidis trajo a su familia, pero cada uno de ellos tiene que escribir su propia historia espiritual. Tiene que escribir su propia unción espiritual. Tiene que tener una doble experiencia de una doble unción espiritual. Diga a la persona que está a su lado, yo deseo que usted crezca el doble de lo que yo crezco. Dígaselo con ganas, míreselo a los ojos. Yo soy bueno, pero usted será mejor. Buenísimo, ¿no? Buenísimo eso, ¿no? Yo soy bueno, pero usted será mejor. Yo me he superado, pero usted me va a exceder. Usted va a crecer mucho más que yo. La clave del éxito de un maestro no es que los alumnos aprendan, sino que los alumnos lo superen. Y eso es lo que queremos. No queremos solamente que lleguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Queremos que estos 10 la próxima vez sean una doble asistencia en la iglesia. Amén. Amén. Es un aplauso al Señor. Escriba su propia historia. Y la historia de la unción de Eliseo fue completamente diferente a la historia de la unción de Elías. Y la historia de la unción de cada uno va a ser diferente. Dios tiene una historia especial para cada uno, con sus características, con sus problemas, con sus defectos. Pero es que mire que hay muchos de nosotros que estamos convencidos que como tenemos problemas, debilidades, cometemos errores, ¿sí? Tomamos malas decisiones, entonces no podemos escribir una historia que supere nuestra historia. Dígaselo así, el Señor, dígalo conmigo, el Señor me escribirá una historia donde superaré todo mi pasado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por eso esa última canción fue tan importante. ¿Sí la recuerda? Ven y encuéntrame otra vez. No quiero ¿qué? No quiero volver al pasado. Esto es escribir una nueva historia, una nueva unción todos los días, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Y allí en 2 de Reyes 2:2, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Sí? Allí estaba Eliseo agarrado de su referente, agarrado de su líder, agarrado de la persona que le estaba inspirando a crecer. Y yo que me preocupa a veces, porque yo como pastor, yo como Domingo Ortega, tengo muchas debilidades, tengo muchas luchas, tengo muchos problemas a veces. Y a veces tomo malas decisiones. Pero tengo algo bien claro, yo sé a quién sirvo y a quién he escogido seguir y a quién voy a imitar y los pasos hacia dónde me debo dirigir. Eso es lo importante. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré.
Y lo que dice que esa historia es de tomar el yugo con Jesús y no soltarlo, como lo dice Mateo 11:29. Y me encanta que leamos Mateo 11:29 y ojalá lo leamos en varias versiones, porque dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo del Señor Jesucristo implica que nosotros vamos a aprender de Él y seguramente vamos a obtener la mejor ilustración de la vida. Por allá más adelante nos recuerda que a pesar de las debilidades, nosotros debemos saber a quién seguir y a qué aprender, pero también estar listo para marcarle el derrotero a otras personas. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, repítalo conmigo. Filipenses 4:8, conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos han visitado una cárcel? ¿Voluntariamente? Voluntariamente, ya. ¿Cuántos de ustedes creen, o cuántos han ido a la cárcel a visitar a alguien que es digno de imitar su ejemplo? ¿O cuántos de ustedes están convencidos que los que están en la cárcel no son dignos de imitar el ejemplo? Hay algunos que están por injusticia. Pero el hombre del que le estoy hablando se llama el apóstol Pablo. Era un hombre que pasaba más en la cárcel que afuera. Y sin embargo, este hombre se toma la libertad de decir: aprendan ¿qué? De mí. Cualquiera de nosotros diría: aprender de él, ¿qué? ¿A pasar en la cárcel o qué? Todo el tiempo en la cárcel. La carta fue escrita desde la cárcel. Muchas veces estuvo en la cárcel, pero él a pesar de, estaba escribiendo su propia historia y estaba enseñándole a sus discípulos que uno debe ser referente, debe ser cobertura de las personas en medio de la crisis, en medio de los problemas y a pesar de las situaciones por las que está viviendo. Y eso es importante que lo tenía el apóstol Pablo allí. Entonces, algo más que usted tiene que tener en cuenta junto conmigo, que tenemos que buscar esa parte en donde Dios nos ha ido formando. Dios nos formó. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, en primer lugar, ¿qué se requiere para que podamos abundar en una doble porción? Saber a quién seguir y a qué aprender. Lo segundo es tener claro lo que usted quiere. Y mire que cuando Eliseo escucha las palabras de Elías, Eliseo abrió su corazón. Porque Elías le dijo a Eliseo, ¿cuántas veces le dijo Elías a Eliseo? Vete, regresa, vuélvete, quédate aquí. Y le estaba hablando a su referente. Y aquí hay una situación que es bastante interesante, porque cuando uno tiene un referente, uno respeta la unción, uno respeta la autoridad. ¿Hasta dónde debe respetar la autoridad? Ese es el punto que una vez discutíamos en el seminario. Pero la discusión aquí está es, hasta que Dios me mande o me marque otra esperanza de vida. Y ahí está, léalo conmigo en Segunda de Reyes, nuevamente 2, capítulo 2, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí. Quédate ahora. Y yo quiero que lo lea con detenimiento, porque hay 3 intenciones de Elías que buscaban una reacción en Eliseo. Quédate ahora, primero que todo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Tan cierto como que el Señor vive, dice en esta versión, que nunca te dejaré
Así que descendieron junto a Betel el grupo. Y más adelante, el versículo 4 otra vez le dice, quédate, ¿qué? Aquí, le dijo Elías a Eliseo, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré, nunca te dejaré. Luego el versículo 6, la tercera vez, entonces Elías le dijo a Eliseo, ¿qué? Quédate aquí porque el Señor, ¿qué? Me dijo que fuera al río Jordán. ¿Qué le dijo Eliseo? Pues una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, que nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. ¿Por qué? El segundo punto. Eliseo tenía claro lo que quería. Mire los ojos a la persona que está a su lado. Dígale, ¿usted tiene claro exactamente? Ya se me adelantó la pregunta. ¿Usted tiene claro lo que quiere en la vida espiritual? ¿Usted tiene claro lo que quiere aquí en la iglesia? ¿Usted tiene claro lo que quiere en su vida? Y es una pregunta de resolución que se trabaja muchas veces en las empresas. Quien no sabe para dónde va, cualquier pecero le sirve. Ya no existen los peceros, ¿no? ¿Quién alcanzó a montar en los peceros? Cualquier mototaxi le sirve. Ahí una vez vi a Luis Carlos en un pecero allá, y golpeaba el principal, solo. Y el que no sabe por dónde va, cualquier cosa le sirve. Y yo estoy convencido lo siguiente: el que no sabe en su vida cristiana para dónde va, escuchen bien que la voy a traducir así. Cualquier día de la iglesia asiste, cualquier día asiste a la iglesia. ¿Escuchó eso? El que no sabe para dónde va en la iglesia, cualquier día asiste a la iglesia. ¿Sí escuchó eso? El que no sabe qué ministerio tiene la iglesia, cualquier cosa que haga es suficiente para eso. Tóquese que diga, yo no soy una persona que vive con lo suficiente. Yo vivo con lo insuficiente porque tengo un Dios ilimitado. Cada vez voy a lo grande, voy mucho más allá. Y lo que viene es grande para mi vida. Y Dios lo ha dicho y yo lo creo y buscaré y lucharé por esas cosas. Que Dios lo dijo. Le dijo Elías, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué le dijo Eliseo? Que una doble porción de tu espíritu. Te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Una doble. No dijo una sola, una doble. ¿Están apurados con el frío? Hicimos mantenimiento en estos días. Una doble. Tengo que tener claro lo que quiero. No debo ser conformista, debo ir más adelante. Y esto implica una respuesta inmediata, permanente y activa. ¿Escuchó eso? Tener claro lo que quiere implica una respuesta inmediata y activa. Cuando Eliseo escuchó las palabras de Elías, tenía claro lo que quería y fue activo. En una palabra, como dice acá, lo dijo, nunca te dejaré. Y luego cambia, vive el Señor, nunca te dejaré. Y termina diciendo, vive el Señor, que tú vives, que nunca te dejaré. Activo. ¿Cómo se demostraba la actividad? Pasó de Betel, ¿a dónde pasó? De Gilgal a Betel y de Betel a Jericó. O sea que Eliseo tomó el tiempo suficiente
para mostrarle a Elías que lo que él quería era en serio. Y esto va con el último punto del día de hoy. ¿Cómo lograr esa doble unción? ¿Cómo no quedarnos con la suficiencia? Y es tercero, pagar el precio. ¿Sí escuchó eso? Pague el precio. Dígale a la persona que está a su lado, ¿ya usted pagó el precio? Entonces ya le busco un sobre. Dígale sí. Hay que pagar el precio. Creo que todos hemos escuchado este término de pagar el precio. ¿Qué significa pagar el precio? Pagar el precio significa ¿qué? Cumplir con lo que está pendiente. Así de sencillo. Cumplir con lo que me demandan. Cumplir con lo que esperan de mí. Tres cosas: dependiente, demanda y expectativa. ¿Sí? Eso es pagar el precio. Y el significado bíblico nos lo muestra claramente. Eliseo no pide ser el doble de poderoso que Elías, sino que solicita la parte de la herencia que correspondía al hijo primogénito según la ley mosaica, reflejando su deseo de asumir el liderazgo espiritual con igual o mayor respaldo divino. Ustedes tienen que ser mejor que su pastor. Usted tiene que ser mejor que su pastor. Si usted no es mejor que su pastor, el ministerio se va a estancar. ¿Sí escuchó eso? El pastor va a ser el Señor. Y recuerde que el versículo dice, el pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor. Qué diferencia, ¿no? Y eso es lo que más sucede hoy. ¿Quiénes son los que ocupan los primeros lugares en las redes sociales y todo lo demás? Los pastores. ¿Quién es el que debería ocupar el primer lugar? El Señor Jesucristo. Amén. Es más famoso un predicador que hasta el mismo Señor Jesucristo. La gente comparte en sus estilos de vida o en sus redes sociales palabras del pastor, de la predicación, cuando deberíamos predicar o compartir la palabra de Dios en cada uno de nuestros estados sociales. Hay algunos que hasta comparten la imagen del pastor. ¿Sí? Qué bueno que compartan mi imagen. Pero mucho más allá, yo debo compartir la palabra de Dios y yo debo pagar el precio para llegar mucho más allá. Y Eliseo quería ser solamente como Elías, quería ser mucho más que Elías, porque sabía a quién estaba siguiendo. Sabía que Elías era un hombre también débil, que tenía sus dificultades, que también tenía su lucha, que vivió un momento de depresión, pero que Dios le levantó y que él quería ser superior a Elías. No por ser mejor que Elías, sino porque sabía que Dios estaba con él. Ahora, aquí hay algo muy importante que Elías le dice. Léalo conmigo, el versículo 2, 3. Lo primero que Elías le dice a Eliseo: ¿quieres una doble porción? ¿Está conmigo? ¿Qué versículo está? 9. Léalo conmigo. Luego Elías le dice a Eliseo: ¿quieres una doble porción? Repita la expresión conmigo allá en la Reina Valera. El versículo 10. ¿Qué le dice? Conmigo. ¿Has pedido qué? Algo difícil. Esa es la NTV. Ahora busca la Reina Valera. Da lo mismo. En todas las versiones dice la misma expresión. Él le dijo ¿qué? Cosa difícil has pedido. Otra versión. A ver si en alguna, y en todas las versiones que la busqué, otra versión. Tiene la facilidad porque es un mago para hacer esas cosas. ¿Has pedido qué? Algo difícil. Y donde quiera que la busque, siempre pagar el precio es pedir algo ¿qué? Difícil. Será difícil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si queremos pasar de una sola a una doble, debemos tener consciente de que va a ser difícil para cada uno de nosotros. En todo sentido, debemos estar alerta y percibido de que va a haber condiciones que nos van a poner la situación difícil y que nos van a decir a nosotros si somos, no si somos capaces, sino si estamos dispuestos para lograr aquellas cosas. Y aquí hay una expresión que me encanta muchísimo, que siempre me gusta utilizarlo. Lo difícil es una invitación a mostrar todas las herramientas que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Repita conmigo eso. Lo difícil es ¿qué? Es una herramienta que ¿qué? Que nos invita ¿a qué? A mostrar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
¿Cuál ha sido tu vida difícil? ¿Cuáles han sido las cosas difíciles que te ha tocado experimentar? Ay, pastor, levantarse el domingo en la mañana es difícil. ¿Para cuántos de ustedes levantarse un domingo en la mañana es difícil? Sean sinceros. Eso. Luis Carlos, levántese. 5 minuticos más. ¿Sí? 4 de la mañana estoy. Mi esposa le dice que hoy es domingo y Abigail lo sabe. Porque todos los días madruga. Pero el día de la reunión dominical no quiere levantarse. Pagar el precio. Y aquí empieza todo. Habla del contexto de Eliseo. La intención de Eliseo era asumir la autoridad. La respuesta de Elías era una cosa difícil, porque sabía las circunstancias. Elías sabía que estaban rodeados de idolatría y quería saber, y de pronto uno le preocupa eso, ¿será que será posible que Eliseo sí pueda vencer a Acab? ¿Será posible que pueda vencer todas las dificultades del medio? ¿Será posible que pueda vencer las pruebas de este mundo? Es difícil vivir en cuerpo humano, amén. Es difícil vivir la situación en el mundo de hoy. Hoy no es fácil vivir, hoy es más difícil. Los tiempos de hoy, dice la Biblia, que son tiempos ¿qué? Difíciles. De cierto digo que vendrán tiempos difíciles. En Timoteo dice, de cierto digo que vendrán tiempos peligrosos. Y Mateo termina diciendo que el tiempo que estamos viviendo es bastante difícil. Jesús, cuando se sentó con los discípulos en Mateo 24, le dijo, de cierto os digo que vendrán tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Dígale a la persona que está a su lado, bienvenido a los tiempos más difíciles de toda la historia del ser humano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Son los tiempos más difíciles. Y me llama la atención bastante, porque cuando iban caminando, Eliseo le tocó enfrentar varias cosas. ¿Están conmigo? Versículo 10. ¿Has pedido algo difícil? Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Y les voy a hablar de 3 cosas difíciles de Eliseo que hoy se viven literalmente. Una, la distracción de los profetas. Repita conmigo, la distracción de los profetas. Hoy lo que hay es profeta a la lata, ¿o no? Cualquiera que usted se descuide le está profetizando. Y hay gente que no asiste a la iglesia porque son profetas. Y aquí me vino a profetizar un hermano y dice, pastor, traigo una palabra para usted. Y yo, déjela ahí en el correo. Y dice, no, pastor. Yo dije, escríbala y déjela en el correo. No, es que el Señor me dijo que usted la escuchara directamente. Yo soy un profeta. Y demuéstreme su cartón. No, pastor, es que usted no ha entendido. Yo soy un profeta que Dios fue enviado. Bueno, hermano, el Señor a mí no me ha dicho nada. Nunca se lo olvide. Dígale a cualquier profeta que aparezca por ahí, primero espero que me hable el Señor. Y hay mucha gente que no asiste a la iglesia porque un profeta, aquí hubo un hermano que un profeta le dijo, hermano, no asista donde ese pastor, porque ese pastor siempre está con tenis. ¿No se ha dado cuenta? Y andar con tenis es andar carnalmente. Y ahí tengo unos hermanos que se están quitando los tenis, ¿no? A lo que me refiero es lo siguiente. Lean conmigo. Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Y ahí apareció el primer grupo de profetas de Betel. Ojalá pudiera hablar más profundamente de esto. Pero en la historia del pueblo de Israel existían profetas. Existían todavía hasta el día de hoy rabinos. Existían tradiciones de profetas. Y este grupo se le acercó a Eliseo, y todos los profetas que estaban hablándole a Eliseo, escuchen bien, estaban diciendo la verdad. ¿Qué le estaban diciendo? Se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que qué? Hoy el Señor se llevará a tu amo. ¿De dónde salieron ellos con esa información? Eran profetas, sí,
Claro que lo sé, contestó Eliseo. Claro que lo sé, pero no digan ¿qué? Nada. No digan nada. Y es ahí donde veo yo la dificultad hoy en día. A veces nosotros nos detenemos por los errores de otros, incluso de errores de nuestros líderes, errores de otros líderes, errores de muchos pastores. Yo no sé cuántos de nosotros comemos el caldo que más les gusta a los evangélicos, caldo de pastor. Y de bandeja, pastor ahumado. De sobremesa, pastor licuado. Bueno, ya eso no ocurre, ¿no? Pero hay gente que se sienta a hablar de un pastor y hasta que no hable de todos los pastores, no es tan feliz. Hasta de los cantantes, hasta de todos. No se deje distraer, ¿cierto? No se deje distraer. Aunque hable la verdad. Escuchen bien. Aunque hable la verdad, usted debe saber ¿qué? ¿Hacia dónde va? Ahí dígale a la persona que está a su lado, no se deje distraer. Apúntale a su doble unción. No se distraiga. Así mismo. Díganme si no es difícil identificar hoy quién dice la verdad. Díganme si no es difícil. Ustedes escuchan unas cosas y el YouTube hoy nos da palo a los pastores que da miedo. El hermano YouTube, como decía una persona, yo no voy a la iglesia, mi pastor es el hermano YouTube. Otro dice, el hermano YouTube. ¿Quién es ese hermano? Dirá mi mamá, ¿sabe quién es el pastor YouTube, madre? Ni sabe mi mamá quién es el pastor. Ni le interesa. Y el pastor YouTube tiene a la gente así. A mucha gente no se está congregando. Es más la gente que no se congrega que la que se congrega. Porque tienen al pastor YouTube. Dante Gebel, Ricardo Rodríguez, otro. Dígalo. Dante Gebel, yo le digo. Andrés Corso, etc. Está bien. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Distracción. Y eso le pasó a Eliseo. Hoy se va tu maestro. Ay, me habló el pastor Andrés Corso. Ya no voy más a la iglesia. Yo me quedo en la casa. Dante Gebel dice esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay muchos que ya no estudian la Biblia porque tienen al pastor YouTube o internet. No se deje distraer. Hoy es difícil. No distraerse de los profetas. No conformarse con las experiencias de las revelaciones. Y este es el último punto aquí. Más bien, estar dispuesto y disponible. ¿Sí escuchó eso? Dispuesto y disponible. Eso es lo que significa pagar el precio. ¿Qué significa estar dispuesto? ¿Es una qué? Actitud de corazón y mente. ¿Cuántos quieren una doble porción? ¿Cuántos van a trabajar por su doble porción? Tienen que ayunar, asistir todos los domingos a la iglesia. El próximo domingo hay ayuno. Hay que vigilar, hay que capacitarse, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñar. ¿Cuántos dicen amén? Menos, ¿sí? Porque esto requiere disponibilidad. Y la disponibilidad requiere tiempo. O analicen el ejemplo de Eliseo. Pasaron de una región. ¿Cuál fue la primera región? Si están conmigo. O si el frío no les está matando. ¿Sí? Belén, Betel. Después de Betel, Jericó. ¿Sí? Y después terminó en la última región, al río Jordán. Que fue el río Jordán. Y ahí en el río Jordán, y ahí ya voy a ir terminando. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, y ahí empieza el último punto de pagar el precio. Hay que pasar al otro lado. Hay que pasar al otro lado. Usted está en un solo lado. A lo mejor yo me preguntaba, ¿será que yo estoy en el lado del conformismo? Creo que no me ubicaste bien esto aquí, porque esto no me deja abrir la Biblia. El lado del conformismo, el lado de la quietud, el lado de no me molesten, no me incomoden, eso se llama confort. Y hay muchos de nosotros los creyentes que nos gusta es el ¿qué?
el confort. Estar tranquilo, no me moleste, déjeme que yo vivo mi vida. Cada quien vive su vida cristiana, ¿qué? A su manera. Pasemos, ¿qué? Al otro lado. Cuando pasaron al otro lado, dice la palabra, versículo 10 en adelante, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres, ¿y qué? Los separó. Se asustaron algunos, ¿cierto? Con el ruido, ¿sí? Porque más o menos eso fue lo que pasó. La persistencia y el tiempo que se tomó Eliseo fue necesario y fue definitivo para recibir una doble porción. Dígale a la persona que está a su lado, es necesario que tomes tiempo. La doble porción, el crecimiento requiere tiempo, requiere un cambio de actitud en la vida de cada uno de nosotros. Y allí estaba. Finalmente pasó el carro de fuego. Terminen leyendo conmigo. Y cuando pasó el carro de fuego, Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Versículo 11, César. Eliseo lo vio y exclamó. En otras partes dice, y Eliseo vio y gritó, ¡Padre mío! ¡Padre mío! Será difícil tomar tiempo, no distraerse de los profetas, no conformarse con las experiencias y las revelaciones. Y será difícil colocar mi mayor esfuerzo para que mi voz llegue al cielo. ¿Sí escuchó eso? Y es lo último. Colocar mi mayor esfuerzo para que mi voz llegue al cielo. Orar a las 5 de la mañana, así sea online, es un gran esfuerzo, pero no es mi mayor esfuerzo. Venir un domingo a la iglesia es un gran esfuerzo, ¿pero qué? Pero no es mi mayor esfuerzo. Leer la Biblia es un gran esfuerzo. Y yo me he dado cuenta que hay algunos que empiezan a leer y empiezan, venga, pastor, venga, me llama, pero no es mi mayor esfuerzo. El término dice que Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores mientras desaparecían de su vista. O sea, él no se quedó solamente viendo la experiencia, sino que hizo su mayor esfuerzo para ir más y más y más allá. ¿Y luego qué hizo? ¿Qué hizo? Rasgó su ropa en señal de angustia. Haga conmigo así. Debo rasgar, romper toda la estructura que hay en mi vida que impide que el Espíritu Santo me dé una doble porción de Él. Yo debo romper estos vestidos. La angustia. Debo romper las maldiciones. Mi pasado quedó atrás. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Y ahí termina. Y golpeó el agua. Haga su mayor esfuerzo y ejercite la presencia de Dios con fe. Dios te está hablando a ti. Dios quiere que nosotros hoy pasemos al otro lado. Que una sola no sea suficiente. Créame que vivir a ras es difícil. Qué difícil es vivir de un contrato de empleado. Porque uno no le dan posibilidad de ganar, sino que hasta allí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que cuando uno tiene un contrato con una empresa, si dice esto es lo que va a ganar, eso es lo que ¿qué? Va a ganar. Los que han o los que hemos vivido de empleados independientes, tenemos un riesgo grande, que cuando no hay, no hay. Pero una oportunidad muy grande, y es que ¿qué? Cada vez tengo la posibilidad de ¿qué? De ganar más, de ganar más.
Nunca el salario, escuchen bien, para los que no lo sabían, nunca el salario con el que lo contratan será suficiente para usted. Nunca va a ser suficiente. Siempre tiene que buscar, ¿qué? Hacer crecer y rendir eso que Dios le está dando. Pero aquí lo que está diciendo que nunca será suficiente con la vida espiritual que tenemos. Si usted vive de amarguras, si usted vive de tristeza, de angustia, ¿cuáles son las cosas que están determinando su modo de vida y que le hacen quedarse quieto, que lo golpean, que le impiden ver mucho más allá? Hoy el Señor quiere que usted y yo digamos finalmente, no es suficiente lo que estoy viviendo. Deseo una nueva unción. Señor, me quiero levantar en tus manos. Cierre sus ojos en estos momentos. Seguramente necesitamos pagar el precio de alguna forma. Cierre sus ojos.